de El Frente de Todos y también titular del partido Igualar, Carmela Moró, que está en comunicación telefónica. Carmela, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de FM La Patria te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Bien, Carmela, muchas gracias por el tiempo. ¿Sabes qué? Bueno, queríamos hablar con vos porque parte también de la agenda que tomamos acá en el programa, ¿no? En las tardes noches de FM La Patria, de lunes a viernes, tiene que ver con empezar a contar un poco el mapa, pero con diferentes actores que van surgiendo, diferentes espacios que también empiezan a tomar relevancia, ¿no? Cuando se empieza a ensamblar de vuelta el escenario electoral. Y queríamos hablar con vos sobre la búsqueda que tenés con el partido Igualar, cuáles son las premisas, desde qué lugar le querés aportar al oficialismo para lo que será este calendario electoral 2023. Mira, la intención de armar un nuevo partido político en la Argentina es primero revalorizar y volver a poner en valor los partidos políticos como pilares de la democracia. Bueno, esto se distorsionó también en causa un poco por lo que fue el sistema de PASO, porque ahí los partidos dejaron de tener un rol determinante en lo que tiene que ver con la contienda electoral y demás. Esto lo que trasladó un poco es los proyectos colectivos hacia figuras o hacia proyectos más personalistas, porque claramente si había una figura que medía, como en el pasado fue alguien como de Narváez, por ejemplo, ¿no? Que fue algo efímero, transitorio y pasajero. A ver, ahí te perdimos un poco, Carmela. Sí, bueno, para mí es lo que hoy significa Milei, digamos, ¿no? Son fenómenos pasajeros, pero que por un sistema electoral y político que fuimos instaurando en búsqueda de perfeccionar y no de deteriorar el sistema, pero me parece que fue contraproducente porque, bueno, se empezaron a habilitar estas cosas de, por ejemplo, las proscripciones, que también atentan contra los derechos políticos de cada uno de nosotros, que bueno, la democracia se sustenta en que todos tengamos los mismos derechos. Y bueno, el sistema de paso, que ya te decía, un poco hizo que el sistema sea más personalista, ¿no? Si alguien mide, mucha gente se acopla ahí atrás porque tiene chances, por ejemplo, de entrar como legislador, como intendente y demás, frente al arrastre, y dejaron de pesar los proyectos colectivos, ¿no? En ese sentido, nuestro partido, además, bueno, la crisis de los partidos tradicionales que han dejado de tener su razón de ser en Argentina. Yo siempre digo que en nuestro espacio político somos radicales, peronistas, comunistas, socialistas, pero cambiemos también, entonces me parece que si uno piensa la política como algo que nos trasciende a cada uno de nosotros, tenemos que volver a poner el foco sobre la construcción de partidos políticos. Y lo mismo reclamamos adentro del Frente, ¿no? La institucionalización del Frente, que no sucedió, que la declaman incluso el presidente, pero que sin embargo no hace nada para articularla. Hubo un solo intento entre medio de las PASO y las generales, y bueno, no prosperó. Y después, bueno, me parece que una demostración de lo propicio que sería la institucionalización del Frente es cómo funciona el Frente de Todos en el Parlamento, que sí rindió sus frutos porque efectivamente en el Parlamento todos los espacios políticos tenemos nuestra representación, ¿no? Carmela, ¿qué tal? Buenas tardes, Constanza te saluda. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo estás? Igualmente. Entiendo que diste algunas entrevistas en el último tiempo y en una de ellas dejaste un título respecto de la justicia y mencionabas recién justamente el funcionamiento del Parlamento. Si no entiendo mal, dijiste algo así como que la justicia no funciona bien y que es necesaria una reforma. En este contexto, entonces, y con esto que mencionabas del funcionamiento del Parlamento y en vísperas de que la semana que viene comiencen, ¿no?, las sesiones extraordinarias donde uno de los pedidos tiene que ver justamente con el juicio político a los miembros de la Corte, bueno, preguntarte cómo crees que eso puede llegar a darse en el ámbito legislativo. Bueno, es de público conocimiento que la oposición tiene una actitud obstruccionista, no solo con lo que respecta hacia el juicio político, sino que ya expresó que si nosotros no retiramos esta posición, no van a tratar absolutamente nada en el Parlamento, lo cual es un desatino porque creo que de hecho están incumpliendo con sus deberes de funcionario, porque la gente se olvida, pero
peor es que se olviden ellos que son legisladores y que se sometieron al voto popular y demás, que también fueron votados para ejercer un rol de funcionario, ¿no? Y ese rol tiene que ver con ir mejorando las legislaciones y legislando en función de los cambios sociales, políticos, económicos que se necesitan. Decir que vas a obstruir todo es como también paralizar un poco la gestión, ¿no? Desde el lugar que te toca. Es una actitud sumamente irresponsable, pero claramente van hacia ese sentido. Uno siempre apela a que en el medio encontrar frente a situaciones o sea, promoviendo el diálogo, donde algunos otros espacios opositores o inclusive dentro de alguno de Cambiemos tenga alguna cuota de sensatez, pero sabemos que es muy difícil, no la tienen dentro del Parlamento, no la tienen hacia afuera, no la tuvieron como gobierno. Hemos atravesado desde que asumió el gobierno al Frente de Todos situaciones inéditas en el mundo, como fue la pandemia, y también pasado un tiempo dejaron de tener una actitud colaborativa. Lo que hay que entender es que no perjudican al Frente de Todos, lo que están perjudicando es a la sociedad. Uno de los temas que se va a tratar de volver a votar y que ya se trató y no hubo quórum es prolongar la moratoria jubilatoria para que se puedan jubilar 800.000 personas. Eso no atenta contra el Frente de Todos. De todas maneras, me parece que sí, igualar dentro del Frente, lo que pide es, bueno, hagamos un intento más, pero que si no, también el presidente de la Nación empiece a utilizar el decreto como una medida de gobierno válida y constitucional, como él lo es, digamos. Bien. Estamos hablando con Carmela Moró, dirigente del Frente de Todos, titular también del partido Igualar. Carmela, recién cuando hablábamos de lo que está pasando en el Parlamento, de lo que pasa con la oposición, bueno, vos en un momento mencionabas, ¿no?, a figuras como Javier Milei que buscan el impacto. Cuando hablas del impacto o de los títulos, también pienso en el impacto mediático que busca muchas veces desde Juntos por el Cambio, que hoy busca el radicalismo, nucleado en figuras como puede ser Mario Negri, Alfredo Cornejo. Y te pregunto esto porque vos perteneces a una familia de mucha tradición radical, y entonces en ese sentido la pregunta es, para analizar un poco, ¿qué ves del partido? ¿Qué ves de ese partido centenario hoy? No, yo obviamente creo que los radicales no somos de radicalismo para seguir siendo radicales. Y lo que me gustaría agregar, efectivamente, bueno, mi familia tiene un fuerte compromiso hoy con el Frente de Todos, y claramente tiene una trayectoria radical, pero somos muchos en el Frente de Todos y con niveles de responsabilidad importantísimos, mucho más importantes que el mío, que venimos del radicalismo, y que creo que somos más hoy los que estamos afuera que los que están adentro de la estructura. Hoy se ha convertido en un sello de goma. De hecho, no creo que tengan ninguna identidad, porque es un poco el furgón de cola del macrismo, ¿no? De Cambiemos, según cómo vaya prosperando. Esos fueron durante el gobierno de Macri. De hecho, expresan posiciones totalmente, a veces, antagónicas, por lo menos en materia de derechos humanos, a veces, y algunos actores, y sin embargo siguen ahí como si nada. Mira, en el Frente de Todos está Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, que viene del radicalismo, está Melella, que es gobernador de Tierra del Fuego, también dirigente del radicalismo, está Palazzo, bueno, intendentes a montones, parte de lo que hoy la gente conoce como el peronismo de Tucumán, en realidad provienen también del radicalismo. Por eso digo que también hay que configurar nuevos espacios políticos, ¿no? Porque esa definición que antes nos dividía y que afortunadamente superamos, como lo pidió en su momento Alfonsín, con el tercer movimiento histórico, Néstor con la transversalidad, que era la unidad del campo nacional y popular, bueno, eso está saldado. Ahora tenemos que buscar nuevos sujetos políticos que nos representen a las nuevas generaciones, con los buenos valores que para nosotros tienen esos dos partidos en sus orígenes, y el comunismo y el socialismo, ¿no? No solamente nosotros. Bien. Carmela, hoy recibimos por la tarde la convocatoria efectiva, ¿no?, al Congreso de la Nación. ¿Hola? Sí, ahí te recuperamos. Bueno, te decía que recibimos la convocatoria de las sesiones extraordinarias con los 27 puntos, con los proyectos de ley que efectivamente ingresaron para tratarse a partir de la semana que viene, y había un proyecto que estabas pidiendo vos que Alberto Fernández sume a estos 27 temas, a este temario en realidad, respecto de la violencia en el deporte, entendiendo por supuesto que es un proyecto de ley en honor a Fernando Báez Sosa. Si nos puedes contar un poco de qué se trata el proyecto, qué expectativas
tenés para que esto se trate en ordinarias, porque bueno, entendemos que no entró ahora en el temario, y si lograste tener alguna conversación con el presidente de la Nación o con algunos diputados para lograr este acercamiento. Sí, bueno, efectivamente pido que se incorpore ese proyecto que fue presentado en el Parlamento hace un poco menos de 2 años. El proyecto fue anunciado y con el aval en ese momento de Alberto y de algunos ministerios 2 días después que pasó lo de Fernando. Y voy a explicar un poco por qué está ligado a lo de Fernando, ¿no? Porque muchos quizás tienden a creer que son cuestiones oportunistas. El proyecto no se llamaba Fernando Báez Sosa, era un proyecto de ley para erradicar las violencias en el deporte, y se empezó a trabajar 2 días después. ¿Por qué? Porque a Fernando lo asesina un grupo de rugbyers que ya habían tenido varios episodios de violencia en el pasado, en su comunidad, ¿no? Y también en el ámbito deportivo. Y en general, claramente no, por lo que uno conoce, ¿no? Y lo que se difundió del caso, no habían tenido ningún tipo de sanción, ni de pena, ni nada por el estilo. Esa misma semana pasa en un club de La Plata, también de rugby, que se habían difundido imágenes de las novias de los chicos. El mismo chico le había difundido con sus amigos una imagen de la chica desnuda y demás. En esa ocasión el club lo sancionó y los mandó a hacer, los suspendió 1 año, y los mandó a hacer cursos con perspectiva de género. Entonces digo, como lo que se nos ocurrió es simple, ¿no? Como uno trata de que en los grandes espacios de socialización del ser humano tengamos distintas abordajes en cuanto a la prevención en materia de violencia, no solo de género en este caso, como es la ley Fernando, porque en la ley de Fernando contemplamos cuestiones xenófobas, discriminatorias de todo tipo, ¿no? Por discapacidad, esto de la deconstrucción de las masculinidades y el uso de la fuerza, etcétera, y sabiendo que en la Argentina hay situaciones como desde que empezás a ir a un club y no hay baños para mujeres, como de chicos que se vienen a preparar en clubes deportivos en la zona del Gran Buenos Aires y han sido sujetos de abuso, como efectivamente grupos de rugby o lo que sucede en el fútbol constantemente. Nos parece que es un ámbito sumamente propicio porque también promueve un montón de buenos valores, ¿no? El compañerismo, el desarrollo psicofísico, sano, saludable. Me parece que es un ámbito sumamente propicio para que ahí también tengan protocolos de actuación, porque muchas veces inclusive los que se hacen cargo de las divisiones son padres o exjugadores que no tienen por qué tener herramientas para responder frente a determinados casos. Digo, puede venir un chico y decir, mira, me pasa esto y demás, no me gusta especificar en nada porque en general son situaciones muy feas, y la persona no tener herramientas para poder responder frente a eso. Bueno, y lo que planteamos es esto básicamente, ¿no? Que en los clubes, asociaciones deportivas y demás, se den capacitaciones, obviamente coordinadas con el Ministerio de Turismo y Deporte y demás, y también se brinden protocolos y todo lo que sea propicio para prevenir estos hechos desgraciados, como fue el caso de la muerte de Fernando. Y quiero decir que le pusimos el nombre de Fernando cuando tuvimos el aval de la familia, a los cuales acompañamos en todo momento desde que sucedió ese hecho desgraciado, ¿no? Carmela Amorós, con quien hablamos. Carmela, te agradecemos mucho el tiempo con FM La Patriada, te mandamos un abrazo grande. Sigamos conversando igual, para poder hablar un poco de política. ¿Vas a buscar una candidatura con Igualar este año? No en lo personal, pero sí obviamente que nuestro espacio político que se construyó en la adversidad y además que no ocupamos espacios de poder, con lo cual lo hacemos desde muchísima convicción, sí pueda empezar a tener una integración en lo que es el Frente de Todos. Bueno, dentro de poco vamos a anunciar ya más formalmente también la incorporación de Esmeralda Mitre en la ciudad de Buenos Aires. Ah, mira. Que tomó el compromiso de sumarse a la política activa y bueno, como ella y tantos otros, ¿no? Que bueno, la idea es ampliar, sumar y obviamente participar, ¿no? Mira ese dato, Igualar de Carmela Amorós va a tener a Esmeralda Mitre en sus filas. Mira qué dato interesante, Carmela. Bueno, sigamos hablando y cuando andes con tiempo te esperamos por acá por La Patriada para charlar un poco más en profundidad, ¿dale? Gracias, un abrazo a ustedes. Abrazo grande. Carmela Amorós, dirigente del Frente de Todos y titular del partido Igualar.